hacer una pequeña introducción y hablar un poco sobre el urbanismo y la planificación. El objetivo general de esta primera parte es conocer un poco sobre qué es desarrollo local, de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo local y el procedimiento y las herramientas que necesitamos para la elaboración de un plan estratégico de cualquier territorio, sea de un municipio, sea de una localidad, una mancomunidad, hasta de un país. Los objetivos específicos en este primer parcial es que ustedes tengan los conocimientos básicos de los conceptos que forman el desarrollo local y la planificación estratégica. Son dos cosas, el desarrollo de un municipio y cómo planificar ese desarrollo. También los conocimientos básicos sobre la relación que hay entre el urbanismo y la planificación estratégica o la planificación urbana también. Y la importancia del enfoque estratégico y sus componentes. Honduras, igual que todos los países, se forman alrededor de algo, alrededor normalmente, como en la época antigua, la Mesopotamia y todo eso, alrededor de un río, donde hay siembra, hoy en día, pues, donde hay una carretera principal, etcétera. Entonces, las ciudades y los pueblos hondureños, al crecer de una manera desordenada, se plantean serios problemas, ya que no hay una adecuada planificación. ¿Qué pasa con esto? Empieza a haber un crecimiento desordenado, falta de comunidades, que afecta a la población en varias maneras. Normalmente empiezan como pequeños asentamientos por razones de su actividad económica, se van desarrollando. Normalmente casi todo es alrededor de la actividad económica. Y van creciendo sin ninguna regulación o sin ninguna planificación. Y en muchos casos hay que tomar en cuenta que esos pequeños pueblos van a llegar a ser municipios, ciudades, o sea, que van a crecer. Ese crecimiento hay que ordenarlo, hay que hacerlo de una manera planificada. Otro factor que conduce al desorden y el aumento acelerado de la población es cuando una localidad, algún lugar se convierte en un polo de atracción, ya sea por su actividad económica, por su actividad agrícola, etcétera, porque hay fuentes de empleo. Entonces, supuestamente hay mejor calidad de vida, entre comillas, porque es relativo lo de mejor calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que empieza a propiciar movimientos migratorios hacia ese lugar y se empieza a generar mucha demanda, o sea, la gente empieza a demandar servicios, ya entonces todos quieren agua, todos quieren luz, carretera, vivienda, infraestructura, empiezan a demandar todo esto. Y si está creciendo de una manera desordenada, es mucho más difícil prestarle todos estos servicios. Ese crecimiento desordenado afecta a zonas de alto potencial agrícola, zonas de abastecimiento de agua, zonas de protección ecológica y por lo tanto ocasiona impactos negativos en el medio ambiente y por supuesto en la calidad de vida de los habitantes. ¿Por qué? Porque crecen hacia zonas, por ejemplo, zonas agrícolas, zonas de abastecimiento de agua, entonces dañan el medio ambiente y por ende van dañando la calidad de vida de quienes viven ahí. Cuando continúa ese proceso de expansión, estas áreas de alta productividad agrícola, etcétera, van siendo absorbidas y genera problemas también, problemas legales con el uso y tenencia de la tierra, del suelo. Empiezan a haber las invasiones, empiezan a formarse las cuarterías, un sinfín de problemas y la tenencia de la tierra desde el punto de vista legal se vuelve un problema. Para evitar todos estos problemas, es muy necesario determinar cómo deben de crecer las ciudades, los municipios, los pueblos, hacia dónde pueden crecer y hacia dónde no puede crecer. Definir bien cuáles son las áreas que pueden servir para urbanismo o para reservas urbanas, proteger las que son de potencial agrícola, potencial ecológico, marcando los diferentes usos del suelo. Es importantísimo entonces planificar eso. A esto entonces se le llama
planificación urbana o planificación estratégica de desarrollo municipal. ¿Por qué son importantes las ciudades? Por supuesto que son las mayores generadores de empleo. Son también centros para el desarrollo de los entrepreneurs y grandes centros de innovación. Pero sin lugar a dudas son el motor económico del mundo. Son 300 ciudades que generan el 50% del Producto Bruto Global y de ellas son 22 en Latinoamérica que generan el 40% en la región. Latinoamérica es la región más urbanizada del planeta, hoy por hoy con un 80%. Y sus ciudades enfrentan grandes desafíos. El primero quizás está relacionado con la pobreza. 1 de cada 4 habitantes en nuestras ciudades es pobre y el 32% vive en asentamientos informales. Quizás el problema original tiene que ver con la planificación, en donde hace 100 años que no hacemos planificación. Hemos crecido con ciudades totalmente segregadas y con muy baja densidad. Tan baja densidad que es casi imposible llevar infraestructura hasta los extremos de las ciudades. Y si hablamos de infraestructura, podemos dar ejemplos de estas carencias. Tenemos, por ejemplo, solamente el 50% de los residuos sólidos urbanos reciben disposición final adecuada. Solamente el 15% de las aguas residuales reciben tratamiento. Solamente el 50% del agua que se bombea, del agua potable, llega a las canillas de las casas en muchos casos. Vivimos en la región más violenta del planeta. Latinoamérica posee un promedio de 25 homicidios cada 100.000 habitantes, cuando el promedio internacional es solamente de 7. Y 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo también son latinoamericanas. Hemos crecido con un modelo de crecimiento urbano en base al auto y tenemos que cambiar este paradigma. Tenemos que volver a ser ciudades para la gente. Ciudades en las que el eje de la movilidad esté basado en el sistema público de transporte masivo y que donde puedan crecer los viajes en bicicleta y los viajes caminando. Para hacer más compleja la situación aún, llegó el cambio climático. Tenemos el 82% de la región que vive en zonas costeras o de baja elevación y que son altamente vulnerables. Nuestras ciudades no están preparadas para ningún tipo de reacción rápida ante desastres naturales. Hemos encontrado en Latinoamérica 140 ciudades que tienen entre 100.000 y 2 millones de habitantes y que crecen demográfica y económicamente por encima de la media. Estas son ciudades que denominamos emergentes y son en las que estamos tratando de trabajar todos estos desafíos de los que les acabo de hablar. Ahora, no son todas malas noticias. Tenemos una señal de esperanza importante en el cambio de paradigma del que les hablaba. Y esto está relacionado con los jóvenes, con los millennials específicamente, aquellos que nacieron entre 1980 y 1995. Estos jóvenes por primera vez en la historia piensan en la ciudad donde quieren vivir y después buscan trabajo. Estos jóvenes mayoritariamente, más del 75%, prefieren vivir en una zona urbana que en suburbia. Y una prueba de esto, por ejemplo, es en Washington, D.C., donde vivimos nosotros. En los últimos 10 años, el incremento de los jóvenes entre 20 y 30 años ha sido del 23%. Esto es entre 4 y 5 veces mayor que cualquier otro grupo etario que se haya movido a la ciudad. Y esto tiene un impacto en otras infraestructuras urbanas. Por ejemplo, en el transporte público. En el año 2014 fue récord de viajes en el sistema de transporte público americano. Hubo 10.7 billones de viajes. Desde el año 1957 que no se viajaba tanto en transporte público, incluyendo la situación de que en 1957 la población americana era exactamente la mitad. Creemos que la competencia entre ciudades en el futuro va a estar dada en cómo atraer a estos millennials, a estos jóvenes talentos. Y para esto las ciudades van a tener que utilizar el urbanismo como una herramienta de reclutamiento. Cuanto mejor sea la calidad de vida de mi ciudad, mejores profesionales voy a tener y mayor va a ser el crecimiento económico. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es desarrollo local. ¿Cuáles son algunos conceptos erróneos sobre desarrollo local? No es lo mismo que municipalismo. El municipalismo es el fortalecimiento de las capacidades del gobierno local para realizar sus funciones. Entonces, desarrollo local no necesariamente es lo mismo que municipalismo. El municipalismo está dentro del desarrollo local.
No es lo mismo que desarrollo económico local. El desarrollo económico local es un proceso de fortalecimiento de las capacidades productivas del municipio. Y el desarrollo económico es una parte del desarrollo general, del desarrollo local del municipio. No es lo mismo que desarrollo rural, porque el desarrollo rural está enfocado, como su nombre lo dice, al sector productivo agropecuario de las zonas rurales. El desarrollo rural también forma parte del desarrollo local. Entonces, todo esto son partes del todo que se llama desarrollo local. Mucha gente habla de esto como que fuera desarrollo local, no, cada uno es diferente. No es lo mismo desarrollo local que descentralización, porque la descentralización es cuando se transfieren las competencias del gobierno central a el gobierno local. Cuando ya el agua la maneja la municipalidad, cuando la energía eléctrica la maneja la municipalidad, etcétera. Entonces, eso es descentralización, que ahora todo es manejado a nivel del gobierno local y no del gobierno central. Desarrollo comunitario tampoco es lo mismo que desarrollo local, porque el desarrollo comunitario es el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad en general y sus instituciones civiles. Y forma parte también del desarrollo local. Sin embargo, el desarrollo local es un proceso mucho más amplio que abarca todo lo que ya hemos hablado. Este es el marco conceptual de desarrollo local. Me voy a permitir leerlo por ser un concepto. El desarrollo local es un proyecto común sustentado en un modelo de democracia participativa, de concertación de agentes y sujetos territoriales, o sea, la gente que habita en el territorio, que incorpora y combina en un espacio territorial como una unidad de desarrollo varios aspectos: el crecimiento económico, la equidad, la mejora sociocultural, la sustentabilidad ambiental, la equidad de género, la calidad y el equilibrio espacial, con la finalidad de que todo fin y el fin último de todo plan estratégico o toda planificación es elevar o mejorar la calidad de vida de la población. Ese es el fin último. Este es un concepto bastante reducido y bastante resumido sobre qué es desarrollo local. Existen elementos claves para un desarrollo local. La interacción entre los actores, o sea, los que viven en ese espacio, en ese territorio. El tejido de las relaciones que hay entre ellos. La empresa privada, la empresa pública, o el gobierno, los colegios, escuelas, colegios profesionales, etcétera, las juntas de agua, los patronatos, todas las relaciones que hay entre todo ese tejido de personas que viven en un territorio. La identidad, deben de tener identidad como un único, como un espacio territorial. Empoderarse, que la comunidad se empodere de su lugar, se sientan orgullosos y trabajen en pro de su territorio. La asunción y el control del poder sobre su propio territorio. Y el gobierno local, que es el articulador del desarrollo. El gobierno local es el ente que regula, coordina todos los procesos de planificación del desarrollo del municipio. Y que tiene que haber una visión compartida, o sea, todos empujando la carreta hacia la misma visión, hacia el mismo objetivo, hacia ese futuro que ellos desean. El desarrollo local, entonces, tiene varios factores. El factor económico, que es importantísimo, es la generación de ingresos a través de las actividades productivas. El factor ambiental, que genera que es mejorar la calidad de vida sin afectar las futuras generaciones, o sea, sin afectar el medio ambiente que vaya a dañar o a perjudicar a las futuras generaciones. Hay un factor social y cultural que da ese sentido de pertenencia o arraigo en el territorio, en las costumbres, los valores, etc. El concepto general de desarrollo local es un proceso por medio del cual se operativizan instrumentos, mecanismos y actividades. El plan de desarrollo es un instrumento donde usted define qué actividades se van a hacer para mejorar la calidad de vida.
por parte de los que viven en determinado territorio, para impulsar esa capacidad que tienen de crecimiento. Deben de ser innovadores. El desarrollo, por supuesto, debe ser sostenible, entonces hacia la sostenibilidad, y tiene que ser manejado de una manera multidimensional. ¿Por qué multidimensional? Porque está la parte económica, la parte ambiental, la parte social, la parte de infraestructura. Entonces, son muchas dimensiones, varias dimensiones. ¿Qué implica el desarrollo local? La generación de capacidades locales, por supuesto, mejorar la calidad de vida, la concertación de los actores, o sea, que lleguen a un consenso todos los que viven, los que habitan en ese territorio, el sentido de pertenencia. ¿Cuáles son los objetivos principales del desarrollo? Valorizar los recursos humanos, físicos y materiales que hay en determinado territorio. Dinamizar a los actores. ¿Quiénes son los actores locales? La población, las fuerzas vivas, el gobierno local, la empresa privada, etcétera. Que sean dinámicos, que trabajen conjuntamente. Movilizar y coordinar dichos agentes alrededor de esa estrategia de desarrollo, esa estrategia consensuada, o sea, que todos estén de acuerdo en ese plan de desarrollo. ¿Quiénes son los actores? ¿O cuáles han sido? Los gobiernos locales, que es prácticamente el actor principal. ¿Por qué? Porque ellos son los que deben de coordinar, liderar esa planificación y ese desarrollo del municipio. La cooperación internacional también es un actor importantísimo. ¿Por qué? Porque ayuda con recursos económicos, respalda las actividades, fortalece esas capacidades locales y ayuda a la población en pro de su propio desarrollo nacional. Es muy importante en los municipios. ¿Quiénes también pueden ser y cuáles serían sus roles? El gremio municipal, que con la sociedad civil hacen como una mancuerna para trabajar juntos en pro del desarrollo, en la ejecución de esos planes de desarrollo. La sociedad civil también es importantísimo que trabaje conjuntamente con el gobierno local, organizada, ya sea a través de juntas de agua, a través de patronato, a través de juntas de padres de familia, etcétera. Ellos deben ser veedores que el gobierno municipal cumpla con su cometido y ellos participar. La participación ciudadana no es quejarse, no es pararse con carteles frente a la alcaldía, gritar, no, para el desarrollo de nuestro municipio, para ese crecimiento sostenible que necesita el municipio. El gobierno central, por supuesto, que también es una instancia muy importante para que ayude a los gobiernos locales, el apoyo, el apoyo económico, sobre todo, para que los gobiernos locales puedan elaborar y ejecutar sus planes estratégicos de desarrollo. La cooperación internacional, pues ya lo habíamos hablado, es un aportante económico al proceso local, ayuda con financiamiento. Las instituciones privadas, la banca, el comercio, etcétera, presente o no en el municipio también, es un sector importantísimo que puede ayudar en la parte de inversión económica, en la parte de agroindustria, etcétera. También puede colaborar conjuntamente con la sociedad civil y con el gobierno local. Y aquí entramos nosotros como universidad, la parte académica. También nosotros podemos aportar nuestro granito de arena al desarrollo de un municipio. Por ejemplo, ustedes con sus proyectos de grado, con sus proyectos de grado o prácticas posiblemente en alguna organización que trabaje con municipalidades, o en un proyecto de grado usted puede hacer un proyecto que usted se lo vaya a donar, por decir así, a alguna alcaldía, una escuela, un centro de salud, unas oficinas de la alcaldía. Entonces, desde el punto de vista académico, también nosotros podemos aportar algo al desarrollo del municipio. El desarrollo local tiene algunos temas de interés. La competitividad.
que es los municipios deben ser muy competitivos en relación al resto de municipios o al resto de países. Competitivos desde el punto de vista económico, social, para poder tener esa ayuda, ya sea del gobierno central o del gobierno o de las organizaciones internacionales. La participación ciudadana, lo que yo les decía, involucrarse activamente como sociedad civil en los planes de desarrollo de su municipio. Participación ciudadana no es quejarse, es ver qué puedo aportar yo como profesional o como organización civil al desarrollo del municipio. Las alianzas estratégicas son importantísimas, que es establecer acuerdos entre los diferentes actores, ya sea entre la empresa privada, la sociedad civil y el gobierno local, que hayan alianzas importantes y estratégicas para el desarrollo. El planeamiento estratégico, la planificación estratégica es importante. ¿Por qué? Porque prioriza problemas y prioriza soluciones a mediano, a corto, mediano y largo plazo. El plan estratégico es muy importante. Eso es lo que vamos a ver durante esta clase, cómo elaborar un plan estratégico, qué contenidos tiene un plan estratégico y cómo se llevan a cabo. Y el ordenamiento territorial, que es muy importante. Vamos a hablar también de ordenamiento territorial más adelante. Una ciudad es sostenible cuando puede proveer a sus ciudadanos de una adecuada calidad de vida, mientras que al mismo tiempo puede preservar para generaciones futuras los activos físicos y ambientales de esa ciudad. ¿Por qué es importante? Bueno, una ciudad que tiene una calidad de aire pésima, que tiene muchas enfermedades pulmonares, una ciudad que no tiene un buen sistema de transporte urbano, donde la gente para hacer el commute de su trabajo tarda 2 horas o más, una ciudad que tiene índices de delincuencia muy altos, una ciudad que no provee a sus ciudadanos de espacios públicos, de espacios verdes, una ciudad que tiene mucha congestión, una ciudad que no tiene una conectividad alta y no puede entonces utilizar aplicaciones inteligentes para poder mejorar la eficiencia de la gestión. Estas son ciudades que no son competitivas. Estas son ciudades que le va a ser muy difícil atraer inversiones privadas. Estas son ciudades que le va a ser muy difícil poder generar trabajo productivo. Entonces, sin generar empleo productivo, estas ciudades siguen creciendo, la migración sigue viniendo porque las ciudades son grandes polos de atracción, no tienen otro camino que buscar la informalidad para poder entonces tener algunos recursos, y entonces la informalidad lleva a más pobreza, a más inequidad, y nunca terminamos de romper ese ciclo vicioso. Entonces es importante porque las ciudades necesitan ser competitivas para generar empleo productivo. Y la diferencia entre una ciudad que está orientada al desarrollo sostenible y una que no lo está, es que la que está orientada al desarrollo sostenible tiene al menos una expectativa futura de que va a poder mejorar su competitividad, atraer inversiones, generar empleo productivo y romper finalmente ese círculo de la pobreza y de la inequidad. El urbanismo, dentro de la planificación estratégica, el punto de vista urbano, es una disciplina de formación. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de reglas sobre una materia única, que es la ciudad, y las relaciones que hay entre sí en la ciudad. Todos los aspectos que hay en una ciudad, en un municipio, económico, social, ambiental, de infraestructura, etcétera. Tiene como fin la modelación y la remodelación de las ciudades. Eso hace el urbanismo. ¿A través de qué? De un estudio enfocado a lograr un diseño desde el punto de vista espacial en un área determinada donde hay actividades sociales. O sea que una ciudad sin población no es ciudad. Lo importante es eso, tomar en cuenta las actividades que hace el hombre en la parte urbana o en la ciudad para ese diseño o esa planificación.
El urbanismo entonces se debe de proyectar hacia la ciudad y priorizar el bienestar de todos, no de una sola parte, solo de la empresa privada, o solo los intereses del gobierno local, o solo los intereses de un grupo X. No, debe ser colectivo para todos. El urbanismo se proyecta para todos, para el bienestar general. ¿Cuáles son los objetivos del urbanismo? La ordenación física, que es la ordenación de un territorio, de una ciudad o de un núcleo poblacional y su área rural circundante. La ciudad como espacio colectivo, ya lo habíamos dicho, su interés es colectivo, es de todos, el bienestar de toda la población de un determinado territorio. La primacía del interés general sobre el privado. Yo sé que en estos países, casi todos lados, es bien difícil, pero debe de tratarse de lo posible que el beneficio sea general, sea el interés general y no solamente de unos pocos. La garantía de la calidad de vida. ¿A través de qué? De dotación de equipamientos y servicios. Eso es uno de los objetivos principales del urbanismo o de la planificación urbana. La calidad de vida, dotar de equipamiento y servicios y la protección de los valores culturales y los valores naturales. Es muy importante eso. Esos son 5 grandes objetivos del urbanismo. ¿Qué disciplinas conforman el urbanismo? Y aquí vamos a ver dónde entramos nosotros. Están, por ejemplo, las ciencias de la tierra, la geografía, climatología, la geología, la edafología, que es el estudio de los suelos, la topografía, biología, zoología y la agronomía. Todas estas ciencias de la tierra tienen que ver con el urbanismo, o el urbanismo tiene que ver con ellas. En grande o pequeña medida, pero son parte de la planificación urbana o del urbanismo. Las ciencias sociales como la economía, la sociología, la demografía, la antropología, la psicología y las ciencias políticas. Dijimos que en un espacio urbano, en una ciudad, habitan seres humanos, entonces las ciencias sociales también forman parte del urbanismo o de la planificación urbana. Y tenemos las ciencias instrumentales, el derecho, la ingeniería, la arquitectura, aquí estamos nosotros, y la administración. Entonces, estas son las disciplinas que conforman el urbanismo o la planificación urbana. ¿Qué es planificación entonces? Se entiende como planeación o planeamiento y es un sistema que determina una acción futura. Desde el momento en que ustedes se matricularon en la universidad, el primer día de clase, la primera vez que matricularon, ustedes planificaron que en determinado tiempo, 3, 4 años y medio, 5, ustedes iban a hacer una acción futura. ¿Cuál es? La de graduarse, ser arquitecto, ser arquitecta. Y eso conlleva una secuencia, unas etapas. ¿Cuáles son las etapas? Pues las clases de cada periodo y de cada año. Eso es planificación. Es un sistema de acciones hacia el futuro, pensando en un futuro, a través de determinadas etapas. Es un método para planear y resolver problemas, si hablamos desde el punto de vista de municipalidades, problemas sociales que hayan en un municipio y terminan en obras o proyectos concretos. Hay un problema sentido, se planifica cómo solucionar ese problema a través de obras o proyectos. Es el producto de trabajo de un grupo interdisciplinario. Cuando trabajamos en planificación estratégica en un municipio, normalmente debe ser de manera interdisciplinaria. O sea, economistas, ambientalistas, arquitectos, urbanistas de preferencia, ingenieros para la parte de infraestructura. Entonces es interdisciplinario. El urbanismo también es lo mismo que planificación urbana o planificación regional. ¿Cuáles son las etapas de la planificación? Se determina un objetivo, la visión a futuro, un objetivo de desarrollo. Para cumplir ese objetivo, entonces, primero, hacemos un análisis de la situación actual. ¿Cómo está el municipio hoy en día? En el año 2020,
en el mes de septiembre, cómo se encuentra ese municipio. Se hace un análisis a través de un diagnóstico, desde el punto de vista social, económico, ambiental, de infraestructura, de urbanismo, de vivienda, se hace todo un diagnóstico. Esto, lo del diagnóstico, lo vamos a ver ya en el segundo parcial, cuáles son los diagnósticos y cómo se hacen los diagnósticos. Basados en el diagnóstico, se define una estrategia de acción. ¿Qué camino tomar? ¿Qué estrategias? ¿Qué actividades se deben de realizar? Definiendo las estrategias, entonces se determinan y se priorizan las estrategias. ¿Qué debe de ir primero? ¿Qué se debe de hacer primero? ¿Qué proyectos deben de ser primero? ¿Qué proyectos se pueden hacer después? A determinado tiempo. Normalmente un plan estratégico para un municipio es a 10 años, 15 años, 20 años, incluso hasta más, 25, 30 años. Entonces, en todo ese periodo de tiempo se hace como un cronograma de las opciones de proyectos que se deben de ir haciendo año con año. Se eligen las opciones y se empieza a ejecutar el plan. Luego, ese plan debe de cumplir en determinado tiempo. Si el plan está a 10 años, se supone que dentro de 10 años, esa visión, ese objetivo que se ha planteado, se ha cumplido o se está cumpliendo. Ese es el proceso normal de una planificación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Recuerden que cualquier duda, cualquier consulta, pueden hacerla a través de la plataforma virtual de aprendizaje en el foro de consultas, o pueden hacerla directamente a través del correo electrónico.